Hola de nuevo, soy Clara Cruz y recuerden que estamos haciendo un resumen en lengua de señas de mi tesis doctoral que trata acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura a la comunidad sorda. Este es el segundo video del marco teórico. En este video voy a hablarles de la naturaleza de la lengua de señas dominicana. Va a tratar acerca de la querología de la lengua de señas dominicana, la morfología de la lengua de señas dominicana, mecanismos de composición, niveles semántico y sintáctico de la lengua de señas dominicana y finalmente sobre los componentes de los sistemas lingüísticos de las lenguas orales o histórico-vocales y las lenguas visogestuales o las lenguas de señas, cuáles son sus niveles y cuáles son sus unidades mínimas. Antes de entrar a analizar la naturaleza de la lengua de señas dominicana, quiero hacerles una muy breve explicación. Miren, las lenguas tienen unos niveles. La lengua es una sola unidad, una sola entidad, una sola realidad, pero está compuesta, tú la puedes dividir, como la puedes seccionar en varios niveles. Tiene un nivel fonológico, me refiero a las lenguas orales o histórico-vocales. El nivel fonológico es el que tiene los sonidos con los que se hablan esas lenguas. Tiene un nivel que es léxico-semántico, que está compuesto por las palabras de esa lengua y sus significados. Hay un nivel morfológico que es el que tiene que ver con cómo cada palabra cambia de forma dependiendo de cómo se coloquen una al lado de la otra en una oración. Y hay un nivel sintáctico que es el que tiene que ver con las reglas las reglas gramaticales, para colocar las palabras una al lado de la otra, que no es de cualquier manera. Las personas que hablamos lenguas orales no ponemos las palabras de cualquier manera, las ponemos en un orden sintáctico. Las lenguas de señas también tienen niveles, pero varían un poquito y es lo que les quiero explicar. Todos esos niveles conforman una sola unidad que es la lengua. ¿Cómo es la lengua de señas dominicana? Hablemos de querología. Las lenguas orales en su nivel fonológico tienen el fonema como unidad mínima, es decir, las palabras que yo estoy pronunciando, cada palabra está formada por sonidos individuales. Por ejemplo, para yo decir Clara, Clara está formado por una L, A, R, A. Cada sonido individual se llama fonema. Esos fonemas son las unidades mínimas del español. Sin embargo, las lenguas de señas no tienen fonemas porque no tienen sonidos. Entonces, no deberíamos hablar de fonología de la lengua de señas, sino de querología. Y aquí yo estoy rescatando una propuesta que hizo Stokes, un lingüista estadounidense, en el año 1960, en donde él decía lo mismo. Si la lengua de señas no tiene fonos, no tiene sonidos, no deberíamos hablar de fonología, sino de querología. Lo mismo dijo Rodríguez en España en el año 1992. Yo estoy rescatando esa idea. Muchos textos dicen fonología de la lengua de señas. A mí no me gusta. Yo prefiero utilizar querología de la lengua de señas, por lo que les expliqué. Las unidades mínimas sin significado, pero que pueden diferenciar una seña de otra, eso se llama valor distintivo.
y que se pueden combinar son los parámetros formativos. Estos parámetros formativos son el movimiento, el lugar, la direccionalidad, la orientación, la forma de la mano y las expresiones faciales. Esos son 6 parámetros formativos. Esos son 6 queremas, 6 unidades mínimas de las lenguas de señas. No son fonemas, son queremas, ¿sí? Y cada querema tiene valor distintivo. ¿Por qué? Porque puede variar el significado de una seña dependiendo de si tú modificas uno de esos 6 queremas, modificas la seña. En las lenguas orales, si a una palabra tú le modificas un fonema, modificas la palabra. Por ejemplo, la palabra clara. Si yo le modifico un solo fonema, cambio el significado de la palabra. Por ejemplo, cloro, en donde había a, yo modifiqué este y en lugar de a pongo o y digo cloro. Ya no es la misma palabra. ¿Y qué fue lo que hice? Modifiqué un fonema, un sonido. En las lenguas de señas no son fonemas porque no son sonidos, son queremas y son 6 parámetros formativos: movimiento, lugar, direccionalidad, orientación, forma de la mano y expresiones faciales. La morfología de la lengua de señas dominicana es la siguiente. En el nivel morfológico, las lenguas orales, como el español, por ejemplo, tienen morfemas lexicales. Morfemas lexicales son unidades mínimas con significado. Por ejemplo, miren que puse en mayúscula CAS, CAS. Eso se llama morfema lexical. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la palabra en español que tiene el significado. Lo que está al lado de eso cambia el significado de la palabra. Miren, por ejemplo, casa es una cosa, casita es otra, es una casa pequeña. Casota es una casa grande. Casero es el señor que administra la casa, que cobra la casa. Caserío es un lugar lleno de casas. Casona es una casa antigua, una casa vieja. Ustedes se dieron cuenta que la primera parte, CAS, se queda igual. Eso tiene el significado de la palabra, que es este lugar en donde uno vive. Esa parte se llama morfema lexical, tiene significado. A esos morfemas lexicales se unen unos morfemas gramaticales. Morfemas gramaticales que ofrecen una gran cantidad de información, como el género, si es femenino, si es masculino, el número, si es plural o si es singular, el tiempo, si es presente, si es pasado, si es futuro. Por ejemplo, miren, esta parte que les estoy mostrando en casa, esa chiquita, es el morfema gramatical. Aquí dice que es una casa pequeña, es un morfema gramatical. Aquí dice que es una casa grande, ota es un morfema gramatical, etcétera. Otro ejemplo, camino, esa O es un morfema gramatical que dice que soy yo, la que camino, la primera persona. Caminamos, camin es un
morfema lexical que tiene el significado de la palabra, pero caminaremos, haremos, quiere decir que somos varios y que es en el futuro. Caminé, es un morfema gramatical que dice que soy yo, esa soy yo, y fue en el pasado. Caminaría, haría, es un morfema gramatical que dice que soy yo y que en el futuro yo podría, yo puedo caminar si se dan unas condiciones. Caminamos significa que fuimos varios, no fui yo sola, y que podemos estar caminando en este momento o que fue en el pasado. Esta tiene dos significados. Caminaban significa que fueron ellos, que son otros, y que era en el pasado. Esa parte de atrás, que se llama morfema gramatical, da mucha información. Eso ocurre en el español y en otras lenguas orales, pero les estoy explicando cómo funciona la morfología del español. Ahora, ¿cómo funciona la morfología de la lengua de señas? Así no, muy diferente a eso que les acabo de decir. Miren, en las lenguas de señas, las palabras se forman de otra manera. Los parámetros formativos, ¿se acuerdan de esos 6 cremas que les dije recién? Pueden ser al mismo tiempo morfemas lexicales y morfemas gramaticales. Ah, es que la lengua de señas es muy diferente al español. Un mismo parámetro formativo de esos 6 es o puede ser al mismo tiempo morfema lexical y morfema gramatical. Como al mismo tiempo puede ser las dos cosas, yo estoy proponiendo que le llamemos queromorfemas, ¿sí? Que no le llamemos ni querema ni morfemas, sino queromorfemas, porque hacen los dos roles, los dos trabajos. Y a ese nivel, que le llamemos nivel queromorfológico, por ejemplo, vamos a ver ejemplos de queromorfemas libres. Cuando tú dices mamá, como está diciendo Jonathan, cuando pones la mano en esta parte de la cara, estás diciendo mamá. Pero cuando cambias el parámetro formativo, estás diciendo papá. Pero cuando cambias el parámetro formativo del lugar, ya estás diciendo bien. Esos son queromorfemas libres. ¿Te diste cuenta? Al mismo tiempo, estás uniendo varios parámetros que tienen un significado de morfema lexical, pero también es un morfema gramatical. Al tú mover uno de esos parámetros, cambias el significado de la palabra o de la seña en este caso. ¿Te diste cuenta? Vamos a ver más ejemplos de cómo se forman las palabras en lengua de señas. Por ejemplo, esto se llama composición. Los anteriores eran queromorfemas libres. Aquí hay un mecanismo de composición. Por ejemplo, esta es la seña de cantar, la que les está diciendo Jonathan. Esta es la seña de estudiar, como les dice Jonathan. Ahora, a esa misma seña, ese mismo queromorfema, le vamos a añadir uno gramatical. A cantar le vamos a poner un morfema de persona. Este morfema no significa nada solo, pero cuando se junta con otro, como cantar, entonces se convierte en cantante.
Este tiene un significado, el solo, estudiar, pero este queromorfema solo significa persona. Ah, disculpen, me equivoqué ahorita, me devuelvo, perdón. Este queromorfema solo, el que está mostrando Jonathan, significa persona. Cuando tú juntas cantar con persona, juntas dos queromorfemas, estás formando una nueva seña, un nuevo significado que es persona que canta o cantante. A este queromorfema estudiar, cuando lo juntas con otro que es persona, formas un nuevo significado que es persona que estudia o estudiante. ¿Sí? Estamos hablando entonces de una situación lingüística en la que nos encontramos mayoritariamente con unidades mínimas que son a su vez fonemas y morfemas. Esto lo dijo Morales en el año 2000. Lo único, esta es una cita textual de Morales. En conclusión, las unidades mínimas de las lenguas de señas son a su vez queremas y morfemas, por lo que podríamos referirnos a estas entidades como queromorfemas. Ya sabía yo que me faltaba un poquito, que esta cita es textualmente de Morales. Sin embargo, no propongo hablar de fonemas. No, 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 no. Tachemos la palabra fonemas. Ahora sí. Pasamos entonces a la sintaxis de la lengua de señas dominicana. De acuerdo con Morales, en el 2012, Rodríguez del 1992 y Cruz del 2008, esas citas ustedes tienen que buscarlas en las referencias bibliográficas, en la tesis impresa, ¿sí? En la tesis escrita. El orden de las señas en el discurso, o sea, en la oración, se organiza de acuerdo con criterios semántico-pragmáticos. ¿Qué significa eso? Esto significa que organiza las señas dentro de las oraciones o enunciados, colocando primero aquello que quiere destacar, lo más importante en ese momento. Así, una oración en lengua de señas puede ser sujeto, objeto, verbo, o sujeto, verbo, objeto, o de cualquier otra forma. ¿Cómo así? Miren, el español es una lengua SVO. ¿Qué significa ser una lengua SVO? Significa una lengua en donde todos los que hablamos español, la mayoría de las veces ponemos siempre primero el sujeto, luego ponemos el verbo SVO, sujeto, verbo y al lado ponemos el objeto. Sujeto, verbo, objeto. SVO. Así es el español. Puede cambiar una que otra cosa, pero normalmente así hablamos los hablantes de español. Pero la lengua de señas no tiene un orden fijo. No. Cada parte de esa oración se llama constituyente. Constituyente. El orden de los constituyentes en la lengua de señas no es fijo, no, varía. ¿Y por qué varía? Porque aparentemente ustedes, la comunidad sorda, pone primero aquella parte que quieren destacar. ¿Qué es lo que quieren importantizar en ese momento? ¿Qué es lo más importante, lo más relevante de lo que están diciendo? Eso lo ponen primero y luego lo demás. Eso se llama, ese criterio es un criterio semántico pragmático, o sea,
Aquello, lo que tiene mayor relevancia en ese momento, mayor significado, mayor importancia para ustedes en ese momento, lo ponen primero. Eso es lo que constituye entonces la sintaxis de la lengua de señas dominicana. Para finalizar este video, les explico los componentes de ambos sistemas, de las lenguas orales, del español, en este caso, y de la lengua de señas dominicana. Esto es un resumen un poco de todo aquello que les expliqué y que yo sé que es un poco complejo. Miren, en el español, que es una lengua histórico-vocal, en la oralidad hay un nivel fonológico que tiene como unidad mínima el fonema. En la lengua de señas no es así. Tenemos un nivel querológico, de acuerdo con Stokes en el 1960, y no tenemos fonemas, sino parámetros formativos o formantes querológicos o queremas. En la escritura hay una regla de correspondencia fonema-grafema. Esto significa que cuando se escribe español, se escribe los fonemas que se oyen. Y hay una regla de correspondencia entre los fonemas que se oyen y las letras que se llaman también grafemas. Pero las lenguas de señas no son así, porque las lenguas de señas no se escriben. Como no se escriben, no hay regla de correspondencia fonema-grafema. Pero sí hay dactilemas. Entonces, los dactilemas, que son cada una de las formas de representación que tienen las letras del alfabeto manual, hay nosotros los oyentes, nosotros hacemos una regla de correspondencia entre cada letra, entre cada dactilema, entre cada grafema y el dactilema. Eso lo hacemos los oyentes. A cada letra A, B, C, D, E, F, G, etcétera, le tenemos una correspondencia de un dactilema. Y la comunidad sorda se apropió de ese alfabeto manual hace muchos cientos de años ya. Y eso es muy bueno para acceder a la lengua escrita, para alfabetizar a los niños sordos, que hagamos deletreo permanentemente, porque cuando el niño sordo aprende a leer, su cerebro puede hacer la correspondencia de eso que deletrea. Cada dactilema le corresponde una letra, ¿sí? Las lenguas orales, como el español, tienen un nivel morfológico en donde su unidad mínima es el morfema. Las lenguas de señas no tienen ese nivel así, sino que tienen un nivel queromorfológico, que es el nivel querológico más el nivel morfológico, y su unidad mínima es el queromorfema. El español tiene un nivel léxico-semántico, cuya unidad mínima son las palabras. La lengua de señas dominicana también tiene un nivel léxico-semántico, cuya unidad mínima son las señas. Y finalmente, el español tiene un nivel sintáctico, cuya unidad mínima son los enunciados, ¿no? Las oraciones. La lengua de señas dominicana también tiene un nivel sintáctico, cuya unidad mínima también son los enunciados o las oraciones. Dejamos aquí este segundo video del marco teórico.